Bienvenidos a todos y a todas. Esta es la clase número 2 de didáctica general. Les doy la bienvenida nuevamente. Yo soy Karina Dimena, ya me presenté igualmente en el video de presentación. Hoy vamos a trabajar los modelos didácticos y vamos a comenzar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelos? Un modelo didáctico es una representación de la realidad. Un modelo didáctico es una representación conceptual, simbólica, esquemática y por lo tanto parcial de la realidad que se pretende dar a conocer. Eso como consideración general. Después también preguntarnos el por qué hablamos de modelos didácticos. Nosotros consideramos que ustedes como estudiantes afín a una carrera de la educación tienen que poder manejar cierta conceptualización y poder diferenciar diferentes teorías y también encontrar similitudes dentro de las teorías y dentro de los modelos didácticos. Porque les va a servir para analizar, para poder construir un marco conceptual, para poder analizar las prácticas educativas. No solo las de ustedes, sino poder analizar en el caso de que tengan que hacer algún tipo de observación y demás. Dicho esto, comenzaremos explicando un poquito lo que trata del modelo tradicional. Remonta al siglo XVII, con la ruptura del mandato feudal, con el surgimiento de la burguesía, la constitución de los estados nacionales, y en este modelo no podemos dejar de mencionar a quién fue y a quién es reconocido como el padre de la didáctica, Juan Amos Comenius, filósofo y pedagogo checo que tenía en su obra Didáctica Magna como eje central una justificación al desarrollo de un método universal de la enseñanza. Él y entre otros autores reconocidos está la idea que quisieron ubicar al niño en el centro de la escena de la enseñanza, del educativo, perdón. Bueno, dicho esto, que no lo podíamos dejar de decir, tenemos como ejes centrales de este modelo el orden y el progreso, que son ejes centrales de lo que es el modelo tradicional. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a desarrollar. En cuanto a la enseñanza, es una enseñanza autoritaria y fuertemente centrada en el docente. Como dueño del conocimiento, como dueño de la información. Y el alumno queda relegado a un lugar pasivo, solamente receptivo del conocimiento presentado por este docente. La didáctica es entendida ahora en ese modelo, como una teoría de la instrucción o el estudio de los métodos instructivos o también el estudio de las normas que tienen una tarea sistemática e intencionada con respecto al aprendizaje. Podemos decir que mantenía una visión normativa, instrumentalista de lo que es la educación. Vamos a mencionar algunas de las características. Como ya mencionamos, se privilegia el método expositivo, que queda expuesta a una clase magistral del docente, de parte del profesor. En cuanto a la ciencia, se analiza como algo estático, donde el alumno solo debe nombrar, clasificar, pero jamás es cuestionar. La instrucción queda relegada a la vida cotidiana, totalmente desvinculada de lo escolar. Lo que pasaba afuera de la escuela quedaba en el ámbito del hogar. Lo que se trabajaba en la escuela era de la escuela. No había quizás lo que hoy vemos nosotros, que traemos las realidades, las vivencias y las podemos trabajar, ¿no? En el aprendizaje se consideraba logrado cuando este alumno repetía y memorizaba ciertos contenidos que le enseñaba este docente. Como dijimos, es un aprendizaje memorístico, es una compilación de información que solo debe repetirse tal y como fue presentada, nada más, ni palabras más ni palabras menos. El contenido de la enseñanza consistía en un conjunto de conocimientos y valores socialmente acumulados por las generaciones adultas que se le presentaban a estos niños y que los niños no podían cuestionar. Como verdades acabadas. El contenido de la enseñanza consistía, ya lo dije, el verbalismo es el método básico, que es academicista, donde se dictaban
las clases a sus alumnos como única verdad. Mucho de lo que veníamos diciendo. Con respecto a la evaluación, punto central. No sé si central, pero el que más me llamó la atención con lo que refiere a este modelo. Como herramienta para poder medir solamente, para poder medir la cantidad de saberes incorporados de estos alumnos. Había un abuso de la disciplina, también la evaluación como un castigo y la evaluación como objeto final del proceso de enseñanza, a través de los cuales se medían los conocimientos acumulados por estos niñitos. Y también era una actividad mecánica en la que se aplicaba el examen y se le asignaba una calificación. Ustedes dirán, bueno, hoy todavía se sigue viendo mucho de esto. Eso va a quedar entre comillas para después trabajarlos. Pasamos al modelo tecnológico. En el modelo tecnológico, primero vale la pena contextualizar. En este modelo se presenta en el proceso de industrialización. Se busca formar al ciudadano, se plantea como objetos claros en este modelo, la eficacia y la eficiencia, en pos de una mayor y mejor productividad, ¿no? En este modelo podemos ver a la didáctica, es entendida como teoría existe cierta analogía con lo que refiere a una fábrica. La enseñanza en este modelo se plantea a partir de objetivos claros que los alumnos deben lograr alcanzar, nada más y nada menos. Existe una idea de homogeneizar, todos igualitos. También lo que refiere a la enseñanza y el aprendizaje se concebía como parte del mismo proceso. Había como una relación causal, porque el docente enseñaba, el alumno aprendía. No había más cálculos para hacer en este caso. El alumno es considerado aquel a moldear. ¿Con qué, dirán ustedes? Con códigos, con costumbres, con comportamientos impuestos, lo que Bourdieu llamaba hábitus. Se buscaba formar sujetos obedientes, dóciles, con esto de moldear, ¿no? Y sobre todo disciplinados, que no cuestionen. Un futuro trabajador que no cuestione, moldeado, hecho a mi forma. El aprendizaje es un aprendizaje memorístico, mecánico y repetitivo. Hay una única y sola respuesta. En este modelo van a encontrar similitudes y diferencias con respecto al modelo tradicional. Pero es importante que ustedes puedan diferenciar cómo son concebidas las diferentes categorías didácticas, ya sea el docente, el alumno, el aula, el currículum, demás. En estos modelos les va a ser de gran ayuda que puedan trabajar un cuadro comparativo con los distintos modelos y con las categorías que vamos a ir presentando y que ustedes puedan diferenciar aquellas similitudes y diferencias. Eso como un ejercicio personal lo planteo, quizás les sirva. Vamos a pasar a la escuela nueva o escuela novista. Acá voy a leer. El fin de la educación para este modelo es formar la individualidad humana dentro de la colectividad en un ambiente de libertad por medio de la actividad. ¿De qué hablamos? Cuando se habla de individualidad, se refiere al reconocimiento de la infancia como una etapa diferenciada de la adultez. Ya no los niños considerados como adultos, futuros trabajadores, sino que se ve una diferencia ahí, llamamos como en evolución. Y por lo tanto requiere un tratamiento propio, reconocerlo individualmente y también reconocer la diferencia psicológica que existe entre el niño y el adulto, ¿no? Y por lo tanto la necesidad de que la escuela también pueda intervenir y pueda diferenciar y sea la escuela quien se adapte, no a la inversa. Bueno, el aprender es concebido como un proceso activo en la escuela nueva. En otras palabras, ya el alumno, a diferencia del modelo tradicional, aprende percibiendo, juzgando, observando y actuando en las situaciones, en el campo. El aprendizaje es mediado por la experiencia, es decir, el niño aprende y luego puede aplicarlo, pero primero aprende. Pasamos al método. En el método existe una discusión en cuanto al proyecto a trabajar. No es que el docente impone las cosas, sino que se puede discutir el proyecto a trabajar.
Sigamos. Hay soluciones a problemas prácticos y en la práctica. Se soluciona en el campo, en el hacer. Algo muy diferente al modelo tradicional es que hay libre expresión de ideas, hay debates, hay trabajo en equipo. El docente en este modelo, no como dueño de la verdad, sino como guía del aprendizaje. No es quien tiene todo el saber, sino quien lo orienta a descubrirlo. Bueno, el contenido. Los contenidos son auténticos, son situaciones vividas, de las experiencias presentadas y ya trabajadas. Y el alumno ya no como pasivo, sino como sujeto activo y centro de la actividad en el aula. Bueno, muy brevemente, esto fue las características centrales de cada modelo y un recorrido pequeñísimo sobre estos modelos. Después de este breve recorrido por los diferentes modelos, les proponemos que como ejercicio puedan trabajar esto de que yo les mencioné anteriormente, del cuadrito con los diferentes modelos, con las diferentes categorías didácticas, y además de este recorrido que estamos realizando, también nos dirige a seguir pensando y trabajando acerca de la enseñanza. Vamos a continuar ahora con un recorrido en el texto de corrientes contemporáneas de Edith Lewin, que como ya mencionamos es sumativo a la lectura obligatoria que ustedes tienen, ¿no? Ustedes deben realizar, vamos a realizar ahora una orientación y al texto de esta autora. Pido disculpas por los ruidos. La autora plantea en el desarrollo de un núcleo de problemas y cuestiones acerca de la enseñanza como objeto de posibilitar nuevas miradas dentro del campo de la didáctica. Después hace mención a lo que refiere a la agenda clásica de la didáctica. Aquí presenta uno de los problemas de la didáctica. La mayoría de los temas estudiados por ella también eran estudiados por otras disciplinas, como por ejemplo la psicología. Hablamos de la didáctica, ¿no? Perdón. Observen cuáles son los problemas con respecto a la delimitación del campo. ¿Cuál es su objeto de estudio? Las consecuencias por el planteo de un proceso un proceso simbiótico entre enseñanza y aprendizaje, lo que veníamos hablando recién en el modelo tecnológico, que no se diferencia la enseñanza del aprendizaje, ¿no? Teorías de aprendizaje, teoría. Bueno, la autora realiza un recorrido a partir de los 70, cuando ya se acentúa la consolidación de la agenda clásica de la didáctica, y a partir de los 80 hay una revisión crítica a esa agenda, como por ejemplo la definición de la disciplina como teoría acerca de la enseñanza y sus nuevos desarrollos teóricos, proponiendo un nuevo marco de análisis. Se suman distintas categorías para analizar, dice Lewin, y Lewin presenta una definición de didáctica. Presten atención a eso. El campo de estudio y la implicancia para hablar de comprender qué implicancia tiene hablar de prácticas de enseñanza, y también que nos remita a distinguir la buena enseñanza de la enseñanza comprensiva. Presten atención a esos dos conceptos, buena enseñanza y enseñanza comprensiva. Es un desarrollo central, nodal. Deténganse ahí para analizar esa conceptualización y cada una de las implicancias que tiene la buena enseñanza y la enseñanza comprensiva. Presten atención a esos dos conceptos. Con referencia al contenido, presten atención a la propuesta de la autora de recuperar el contenido, la disciplina, como sus problemas de la didáctica, sus principios y sus relaciones. Implica también poder diferenciar, otra cosa para tener en cuenta es poder diferenciar lo que hace a la estructura sintáctica de la estructura sustancial. Presten atención a eso y para poder reconocer la importancia de la enseñanza que existe entre ambas, ¿no? Bueno, fue muy breve el recorrido que hicimos, espero que les haya servido.
como vieron al principio, tenían una actividad para realizar. Esa actividad era ustedes poder describir esas imágenes a partir de sus categorías, sus marcos conceptuales. Y ahora les proponemos que ustedes, a partir de este video, espero que sí, hayan sacado alguna categoría didáctica más y puedan modificar ese texto, ese pensamiento, esa reflexión que hicieron con respecto a las imágenes y lo puedan pasar por escrito. Está todo detallado cómo tienen que enviarlas. Hay un mail que es el mío, que me van a dejar los trabajos, y hay un foro de consulta por cualquier duda que tengan con respecto a esta clase. Y hay un chat. Un chat es un espacio donde ustedes pueden conversar entre ustedes, donde yo no voy a tener intervención ni tampoco mi compañera. Y nos pareció un lugar también de reflexión, de comodidad, quizás para ustedes. Sin más, tienen la bibliografía también a finalizar esta clase. Sin más, les dejo un saludo para todos, para todas, y le damos por terminada esta clase. Hasta la próxima.